Seguimos en Punto de Partida, nos visita Gustavo Martínez, secretario general de la CTA Autónoma de la provincia de Santa Fe, para charlar sobre distintos temas que hacen a la política gremial, a la situación del país y al sentido del 1 de mayo, del Día de los Trabajadores. Gustavo, gracias por venir a Punto de Partida. Y bueno, recién lo charlábamos fuera de cámaras, ¿no? Una fecha especial el 1 de mayo, ¿qué representa para ustedes? Una fecha para reafirmar una identidad, ¿no? Que pese a todo lo que se hace de algunos sectores no se pierde. Una identidad en la que estamos los trabajadores activos del gremio que sea, ¿no? Los trabajadores jubilados, los trabajadores de todos los sectores, ¿no? En un sentido amplio. Los que podemos decir que, como hacían los primeros sindicalistas, salir a la calle y ver, ¿no? Ver esta sociedad en donde todo lo que no es naturaleza es obra del trabajo. Está a las manos del hombre y hay que aprender, y la sociedad, en la medida que no aprendan esto, van por mal camino, que aprendan a valorar esto de los trabajadores, ¿no? Por ahí algunos hablan de que el 1 de mayo es el Día del Trabajo, ¿no? El Día de los Trabajadores. Y es un día internacional porque cada vez más se está demostrando que los problemas que tenemos en un país lo tenemos en otro, que claro, nuestro destino está unido a una clase, no por capricho, no por fanatismo casi religioso o de adhesión a alguna de las ideologías, no, lo tenemos por intereses económicos, ¿no? Esto que decís de alguna manera está ligado a un ejercicio de la memoria, ¿no? Porque todas las luchas obreras, las luchas de los trabajadores se han conquistado con mucho esfuerzo. Sí. Y bueno, vivimos, hablando de memoria, un contrasentido, ¿no? Es una etapa de mucha desmemoria, ¿no? Los pueblos que, digamos, ya se ha dicho, ¿no? Es como vos perdés la memoria y estás obligado a repetir errores. Afortunadamente la clase obrera por momentos recupera esta memoria, ¿no? Como venimos de un acto ahí en Villa Gobernador Galvez, fíjate vos, una de las, de alguna de las ciudades esencialmente obreras, Villa Gobernador Galvez, como Villa Constitución, como Pérez, que rodean a Rosario y hoy son estigmatizadas por, digamos, como si fueran ciudades, digamos, donde la delincuencia, ¿no? Pero son ciudades que se han levantado con contingente obrero, y venimos de una actividad junto con los compañeros de la Federación Aceitera, que realmente un orgullo estar en la misma huella que los compañeros, y hablaban de esto, ¿no? Es más, homenajearon a uno de sus colaboradores que estuvo hace 50 años participando de un hito, independientemente de siglas, ¿no? Un hito que fue aquel congreso normalizador Amado Olmos, que llegó el nombre de alguien que venía denunciando a otros sindicalistas, ¿no? Que no seguían por los intereses de su clase, sino que buscan el enriquecimiento personal, o que traicionan, o que pactan con la dictadura, o no tienen un manejo democrático. Bueno, Amado Olmos venía peleando contra eso, fallece un par de meses antes de ese congreso, y ese congreso, el Congreso Normalizador Amado Olmos del año 68, tuvo, entre otros protagonistas, a un compañero que está colaborando hoy en el gremio aceitero. Qué bueno que en el marco de un conflicto, y para ver lo que hay que hacer, ¿no? Se busque en la memoria, en esos valores, ¿no? No creemos que todo lo bueno o lo que se presenta como bueno, lo nuevo sea bueno. Creo que hay que ver dónde están nuestras raíces. Las raíces, y hablando de raíces y de la CGT de los argentinos, un modelo sindical con muchos referentes y con una práctica política, ¿no? Gremial, que de alguna manera es necesaria cada vez más en Argentina, ¿no? Y fíjate vos que mientras los cristianos, ¿no? El otro gran debate de los 60, ¿no? Los cristianos estaban diciendo que la iglesia era la gente, el pueblo, ¿no? Que no era el edificio. Había un sindicalista como Tojo que decía que los gremios no son el edificio, ¿no? Que son un conjunto de trabajadores y trabajadoras hermanadas por un objetivo común, que es la redención humana, la liberación, ¿no? Que nadie explote a nadie, ¿no? Que haya una sociedad sin explotados ni explotadores. En ese manifiesto
del año 68, ¿no? Que participaron nada menos que Raimundo Ongaro, que Rodolfo Walsh y tantos otros, creo que son próceres de la clase, de la lucha de la clase obrera. Se decía, fíjate vos, cosas que siguen interpelando a la sociedad, ¿no? El pan tiene dueño y es un dueño sin hambre, les decía a los comerciantes, a los pequeños productores, que el destino de ellos estaba unido a la clase obrera, no a los monopolios internacionales, no a los grandes supermercados que se iban a quedar con todo el mercado. Le decía a la Fuerza Armada, fíjate, año 68, ¿no? Que nadie les había impuesto que tenían que ser los guardianes de una clase y los verdugos de otra, cosa que después pasó. O la intelectualidad, ¿no? Que siempre se presta para este juego de los engaños, de esta estafa política. Ese manifiesto con absoluta claridad decía que el campo del intelectual es por definición la conciencia, ¿no? Quien comprendiéndolo no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra, ¿no? Un mensaje al pueblo, desde la clase obrera, reafirmándose en su identidad, y un mensaje de solidaridad, de estos valores que hoy faltan en la sociedad, ¿no? Reafirmando en ese sentido. Creo que de esto tuvo este 1 de mayo del que venimos algunos, ¿no? Otros a lo mejor han hecho algunas otras actividades, pero se habló mucho de solidaridad, ¿no? Se habló mucho de que si tocan a uno, tocan a todos, más en esta Argentina en donde parecen multiplicarse los tarifazos y los despidos, ¿no? Las reformas estas laborales. Se habló mucho de lo que levantamos, no solamente está en la conciencia ya de la clase la trabajadora en la historia, sino que está en la propia Constitución Nacional. No pueden decir lo mismo de ninguno de los párrafos de la reforma previsional que aprobó el Gobierno Nacional. No puede decir lo mismo que es constitucional o legal o legítimo o democrático o popular de esta reforma laboral que pretende imponer. Hablabas recién de la práctica histórica de referentes de la CGT de los argentinos. Me imagino que eso de alguna manera se refleja en la actividad actual, ¿no? de ciertos sindicatos, de algunos sindicatos, y de eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los ejes del trabajo que están desarrollando desde la CTA Autónoma de Santa Fe? Sí, recuperar la memoria, democracia sindical de base. Solamente el 12% de las empresas tienen delegados de base, y después nos preguntamos por qué hay problemas con los accidentes laborales. Hay un drama que es 7.000 trabajadores por año pierden la vida en accidentes laborales o enfermedades derivadas del trabajo o yendo y viniendo a trabajar. Se entrelaza con la otra cifra horrorosa que tenemos en nuestra sociedad, que 10.000 personas mueren en accidentes de tránsito. Digamos, estamos en una sociedad en donde la vida aparece, ¿no? Muy como una mercancía más. Sí, vale poco. Y entonces es fundamental desarrollar la democracia sindical de base, no como hemos visto, ¿no? Asambleas donde ganan unos, pero el dirigente dice que ganaron otros, ¿no? Los dirigentes filman una asamblea, la muestran y la gran cantidad de los que lo ven dicen, mirá, acá ganó, y el dirigente sale y dice, no, fue aprobada una propuesta salarial. De eso no, un sindicalismo que no tenga trampa, ¿no? Fíjate vos, ese manifiesto de hace 50 años se denunciaba a los gángsters, ¿no? Claro. Y fíjate vos qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que son para la clase obrera estos personajes como Balcedo, donde yo no te podría decir ni la marca de esos autos lujosos que ha visto mientras que amontonaba en Uruguay, ¿no? Claro. Mientras una parte de los trabajadores pierde el trabajo y otro cobra salarios de hambre. Entonces, salario. Ningún dirigente sindical tiene mandato para pelear por menos de lo mínimo. Y lo dice la Constitución, lo dice la definición legal del trabajo, del salario, ¿no? El salario es salario mínimo, vital y móvil, y tiene que alcanzar, ¿no? Para la mitad. Tiene que alcanzar para una familia tipo y de 2 adultos, 2 menores escolarizados. Y no hay cálculo
que hoy baje de estos 25.000, 27.000, 30.000 pesos que necesita una familia de trabajadores para vivir dignamente, ese piso de dignidad. La otra, hablamos de identidad, hablamos del 1 de mayo, los jubilados son esencialmente trabajadores, ¿no? Cuando un dirigente sindical se sienta en la paritaria, está negociando por los activos y no hay diferencia. Entonces, no puede ser como que en estos momentos que los jubilados estén preguntando por qué algo que se acordó para los activos no me corresponde a mí para los... Es una estafa. Es pérdida de esto que estamos hablando, ¿no? Pérdida de memoria, pérdida de identidad, y algunos dirigentes perdieron la huella. Los jubilados son fundamentalmente trabajadores jubilados, ¿no? ¿Qué análisis hacen de este momento histórico? Tenemos un gobierno como el de Macri que está aplicando políticas neoliberales muy fuertes. Bueno, también te quería preguntar también por el tema de la atomización, ¿no? La atomización gremial, que de alguna manera es un problema frente a gobiernos como este. Por supuesto que yo te puedo decir lo que estamos... Empiezo por el final, ¿no? El tema de la atomización. En el acto de aceiteros ayer, ¿no? Contra nada menos que Cargill, con una multinacional Cargill, había compañeros de la central en la que participo, de la CTA Autónoma, de la central de la CTA de los trabajadores, había aceiteros, un gremio de la CGT, había gremios que no están alineados y había una cantidad enorme de partidos políticos que a lo mejor en otro ámbito no lo podés juntar directamente, ¿no? Ayer había con una iniciativa concreta en defensa de un conflicto se supera eso, y creo que ese es el camino. En cuanto a no solamente el gobierno nacional, nos gustaría, por ejemplo, el gobierno nacional tiene una deuda con los santafesinos, 53.000 millones de pesos. La cifra que no entra en nuestra cabeza, pero si uno empieza a decir, son 40 hospitales regionales, como el que se inauguró en Venado Tuerto. Si con esa cifra se harían 40 hospitales de alta complejidad regionales, o 60.000 viviendas. Me parece que más que andar viendo cómo ajusta, el gobierno nacional debería andar pagando la deuda que tiene con los santafesinos. Tiene otra ideología, no es un gobierno del pueblo, de los trabajadores, creo que gobierna para multinacionales como Cargill, ¿no? Bueno, de hecho, lo ha dicho el gobierno. De ¿no? hecho, la propia empresa ha tomado como referencia, o sea, se escuda en Buenos Aires, digamos, porque Pero no solamente, uno de los principales directores de Cargill a nivel internacional estaba en el momento cuando Macri planteó que ellos cortan el pasto invitando a las multinacionales a que metan los goles. Bueno, uno de esos goles fueron inmediatamente los despidos de trabajadores, ¿no? De trabajadores en una de las principales plantas de la zona ahí del cordón industrial. Gobierna contra el pueblo, eso no creo que le vaya muy bien a un gobierno que descaradamente hace eso. Robarle a 100.000 personas del bolsillo, como hizo con la ley de previsión social, ¿no? A 100.000, no solamente jubilados, asignaciones familiares, a los excombatientes de Malvinas, trampearle en el aumento, ¿no? Como hizo a partir de la reforma laboral. Eso pinta un gobierno que evidentemente alienta ese modelo en donde la única ley que respetan las patronales es la ley de la ganancia. Gustavo, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Gracias. Seguimos en Punto de Partida.